Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del átomo. Como todos sabemos, el átomo ha sido estudiado a lo largo de la historia por diferentes científicos que poco a poco han ido aportando los diferentes descubrimientos, fueron descubriendo, ¿no? Las diferentes partículas que se encontraban en él, y ahora tenemos lo que es el modelo actual. Uno de ellos, entre los más importantes, tenemos a John Dalton, que dedujo, ¿no? Propuso su modelo atómico indicando que era una esfera maciza, rígida e indestructible, ¿sí? Luego teníamos a Thomson, que indica que el átomo es una esfera cargada positivamente, pero que en ella se encontraba incrustada los electrones. Por lo tanto, a él se le asume el descubrimiento de los electrones. Posteriormente tenemos a Rutherford. Rutherford, gracias a su experimento del pan de oro, donde hizo un bombardeo de radiaciones, pudo determinar que buen porcentaje de las radiaciones que atravesaban, ¿no?, la lámina de oro. Entonces ahí dedujo que el átomo era casi vacío, que había un cuerpo central llamado núcleo. Él es el que descubrió el núcleo, ¿no? Y donde se encontraba la carga positiva, y alrededor se encontraban girando los electrones. Luego tenemos a Niels Bohr, que empieza a cuantificar la energía de cada nivel de energía, ¿no? Donde dice que había un nivel fundamental en el cual antes de él ya no había nada de electrones, había un espacio, un campo magnético, ¿sí? Cada nivel de energía tenía cierto número de electrones, y esos electrones tenían diferente energía. A medida que se alejaba del núcleo, la energía aumentaba, ¿sí? Dentro de ellos podemos decir entonces que son los más importantes y los más reconocidos de los que propusieron sus modelos atómicos, y ahora tenemos ya un modelo atómico mucho más completo, ¿no? Luego vamos a definir a lo que es el átomo. ¿Qué cosa es el átomo? El átomo se dice que es una partícula pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. ¿A qué se refiere eso? Que el átomo va a mantener las características como son tanto físicas como químicas de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, puede ser punto de fusión, punto de ebullición, con quién se va a combinar o con quién no se va a combinar, que puede tener un elemento químico. O sea, que va a mantener, por ejemplo, el átomo de hidrógeno será diferente al átomo de carbono, el átomo de fierro será diferente al átomo de magnesio, etcétera, etcétera. Esta definición que les voy a dar a continuación es una definición más completa, más integral, ¿no?, a lo que se refiere el átomo. Me dice, el átomo es un sistema eléctricamente neutro, dinámico y energético. El átomo es un sistema eléctricamente neutro. ¿Qué significa eléctricamente neutro? Que tiene tantas partículas positivas como negativas. Si hablamos de un átomo neutro, estamos hablando de que tiene la misma cantidad de protones igual a la cantidad de electrones, ¿no? Dinámico. Ustedes saben que este átomo tiene electrones, y esos electrones están girando alrededor del núcleo a una velocidad inmensa, ¿sí o no? Entonces, por eso decimos que es un sistema dinámico, que no es un sistema muerto, dormido, un sistema inerte. No, es un sistema totalmente dinámico, ya que los electrones presentan energía cinética. Hablamos también de un sistema energético. ¿A qué se refiere energético? Que en este átomo hay una gran cantidad de energía, ¿sí? En especial en el núcleo, también en la nube electrónica, pero en especial en el núcleo. Recuerden que las reacciones nucleares, ¿sí?, esa energía sale del núcleo, entonces que puede tener la capacidad de destruir inclusive a ciudades, ¿ya? Luego, el átomo tiene dos partes muy importantes, que es el núcleo y la nube electrónica.
Aquí tenemos la estructura de un átomo, donde acá se encuentra el núcleo. Ojo, en el núcleo encontramos a los nucleones, que son los protones y neutrones. Alguien me dirá, profesora, ¿y hay otras partículas más pequeñas o otras partículas aparte de los protones y neutrones? Sí, sí, aproximadamente en todo el átomo hay más de 200 partículas o 200 corpúsculos diferentes, pero los más importantes, los más que hasta ahora conocemos, ¿no? Son los protones, los neutrones y los electrones. Y dentro del núcleo encontramos los más grandes, a los que se les llaman nucleones, que se denominan protones y neutrones. ¿Ya? Este es el átomo del carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Y alrededor, en diferentes niveles de energía, se encuentran los electrones. ¿Sí? Se encuentran los electrones girando en diferentes órbitas. Cada electrón tiene diferente energía. A medida que se va alejando del núcleo, tiene más energía que los que se encuentran más cerca al núcleo, ¿ya? Entonces, los electrones son estos de color verde, los protones son de color azul y los neutrones son estos rojitos, ¿ya? Lo he hecho más grandecito. Este tamaño que lo he hecho aquí, jóvenes, está relacionado también al tamaño de cada una de estas partículas fundamentales. Ojo, los tres son las partículas fundamentales. ¿Qué podemos hablar también? Su masa, ¿sí? Como estos son más pequeñitos, su masa es 9,11 por 10 a la menos 27 gramos, ¿no? Los electrones. Ahora, estos fueron descubiertos ¿por quién? Por Thomson en el año de 1897. Luego tenemos a los protones, que tiene una masa de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Que fue descubierto por Rutherford en el año de 1919. Tenemos a los neutrones, que son un poquito más grandes que los protones, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos, que fue descubierto por Chadwick en el año de 1932. Ahora, vamos a hablar sobre algunos parámetros que quiero que tengan en cuenta. La densidad del átomo es diferente en las dos partes de la estructura de un átomo. En el núcleo la densidad es mucho más grande, ¿sí? Porque se encuentra compacto, ahí se encuentra, se puede decir, casi el 100% de la masa del átomo. Mientras que en la parte de la nube electrónica hay una densidad bajísima. ¿Por qué? Porque casi todo es vacío. Y recuerden que también el tamaño de los electrones es pequeñísimo, ¿sí? Es pequeñísimo. Entonces, la densidad más alta se encuentra en el núcleo y la densidad más baja se encuentra en la nube electrónica. En cuanto a volumen, vamos a ver el volumen. El volumen, ustedes saben que el núcleo y la nube electrónica son de diferentes tamaños. El núcleo es como una unidad y la nube electrónica es como 10.000. Imagínense, 10.000 veces más grande que el núcleo es la nube electrónica. Entonces, a pesar de que hay menor densidad, pero el volumen es amplio en la nube electrónica, en relación de 1 a 10.000. Luego tenemos la masa. Ya hemos dicho que los nucleones se encuentran en el núcleo, ¿sí? Los protones y neutrones, y son los más pesados. Y podemos ver acá, son masas mucho más grandes que la del electrón. Entonces, aquí se encuentra concentrada la mayor parte de la masa, el 99,999% de masa. Vuelvo a repetir, el 99,99% de masa se encuentra concentrada en el núcleo y el 0,01 se encuentra por ciento, ¿no? Por ciento se encuentra donde alrededor del núcleo, o sea, la nube electrónica. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ya. Vamos a hablar ahora sobre la notación de un núclido. Recuerden que la notación de un núclido es la representación de un núcleo, ¿no? La representación de un núcleo. Nosotros tenemos aquí el elemento, ¿sí? Aquí en la parte superior izquierda vamos a tener la masa o el número de masa, también se le considera que se representa por la letra A. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar el número atómico, que se representa por la letra Z. A la derecha superior vamos a tener una carga. Si el átomo es neutro, jóvenes, si el átomo es neutro, acá va cero o simplemente no va nada.
pero también puede tener carga positiva, como son los cationes, y puede tener carga negativa. ¿Dónde va a ir? Aquí. ¿Cómo se llama esto? Carga. Ahora, aquí en la derecha inferior vamos a encontrar el número de neutrones. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan conocimiento de esa representación para poder, ¿qué les digo? Para poder universalizar, ¿no? La forma como vamos a tratar o vamos a identificar a los elementos. Número masa, número atómico, número de neutrones y carga del elemento. Muy bien. Hemos hablado del número atómico, que se representa por la letra Z, ¿sí? Se encontraba en la parte izquierda inferior. Fue definido por Henry Moseley, ¿sí? ¿Qué me va a indicar este número atómico? ¿Sí? ¿Qué me va a indicar esta Z? Me va a indicar la ubicación del elemento en la tabla periódica. Además, también me va a indicar el número de protones que tiene ese elemento. Z siempre va a ser igual al número de protones. Se podría decir que también me va a indicar la carga nuclear. Vuelvo a repetir, me indica la ubicación del elemento en la tabla periódica, me indica el número de protones, me indica la carga nuclear, y si el átomo fuera neutro, o sea, esto va a ser siempre, ¿sí? Estos dos de acá va a ser siempre. Pero si el átomo es neutro, ahí sí va a cumplir otra característica más, que va a ser igual al número de electrones, lo que hemos dicho en un inicio, porque el átomo es eléctricamente neutro. ¿Sí? Cuando el átomo es eléctricamente neutro, vuelvo a repetir, se cumple la regla del PES. ¿Qué significa la regla del PES? Protones es igual a electrones es igual a Z. Entonces, estas dos fórmulas o ecuaciones, mejor dicho, quiero que me la consideren y la memoricen, ¿ya? Luego tenemos el número masa. ¿Qué cosa es el número masa? El número masa, como ustedes saben, les he dicho que se encuentra concentrada en el núcleo. Y en el núcleo nosotros tenemos protones y neutrones. Entonces, el número de masa es la suma de nucleones. ¿Y qué es la suma de nucleones? Protones y neutrones. Entonces, en general podemos decir que la masa o el número másico o el número de el peso atómico es igual a ¿qué? Al número de protones más el número de neutrones. Luego tenemos lo que es los iones. ¿Qué cosas son los iones? Ahí hablamos ya especies con carga, especies químicas con carga. O sea, ya no solo el elemento, sino que va a tener una carga. ¿En dónde? En la parte superior derecha, ¿ves? Va a tener una carga. Tenemos los iones que son de dos clases, los cationes y los aniones. ¿Qué son los cationes? Los que tienen carga positiva. Si tú te puedes ayudar, mira, acá tienes una T que parece un positivo, entonces, ¿te acuerdas? Los cationes tienen carga positiva. ¿Por qué se caracterizan? Porque pierden electrones. Aquí tenemos el sodio, por ejemplo, que ha perdido un electrón, por eso tiene carga positiva. ¿Sí? Tiene número masa 23, número atómico 11. Igual acá tenemos el aluminio, que tiene carga más 3. ¿Por qué? Porque es un ion que ha perdido 3 electrones. Su número masa es 27, perdón, y su número atómico es 13. De la misma manera tenemos los aniones. Los aniones se caracterizan porque tienen carga negativa y gana electrones. Entonces, estas cargas es porque ganan electrones. ¿Cuánto es su masa? 35. Número masa y número atómico es 17. Al igual que el azufre, que ha ganado 2 electrones, su masa es 32 y su número atómico es 16. Recuerden que el número atómico también me indica la identidad. ¿De quién? Del átomo o del elemento. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de átomos. Los tipos de átomos pueden ser isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos. Vuelvo a repetir, los tipos de átomos pueden ser isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos también. ¿Ya? Tenemos ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero con diferente número de masa. O sea, de diferente número A. ¿Sí? Ya sabemos que el número masa se encuentra arriba. ¿Sí? Y el número atómico abajo. Entonces, el mismo número atómico, ¿por qué?
porque es el mismo elemento. Recuerden que el número atómico es la identidad del elemento. Entonces, si es igual, es el mismo elemento. Tienen el mismo número de protones en el núcleo, muy bien, y ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Eso hemos dicho hace un momento. Indica también la carga nuclear. Muy bien, acá tenemos tres ejemplos, tres isótopos de quién, del hidrógeno. Tenemos, miren, es el mismo número atómico. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento, pues. Número atómico 1, número atómico 1, número atómico 1. ¿Pero qué es lo que está variando? Lo que está variando, jóvenes, es el número masa. Entonces, lo que está variando es el número masa. Entonces podemos decir, jóvenes, que también está variando el número de neutrones, porque recuerden que el número de neutrones se saca ¿de dónde? Restando la masa menos los neutrones, los protones. Masa menos los protones. Entonces, acá el número de neutrones sería 0. Aquí el número de neutrones sería 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. ¿Sí? ¿Y de quién a quién corresponde estos isótopos? Al hidrógeno, porque es el mismo elemento, porque tiene el mismo número atómico. Jóvenes, estos isótopos se encuentran en la naturaleza. Se encuentran en la naturaleza, pero el que encontramos en la tabla periódica es este, ¿sí? Este es el que se encuentra en mayor cantidad, en abundancia, ¿sí? En cambio, estos se encuentran en pequeñísimas, por ejemplo, de repente 0,1, 0,5, así. Pero este es el que se encuentra en más de 95%. ¿Ya? Por eso es que es el que predomina en la tabla periódica. Y así, cada uno de los elementos que tenemos en la tabla periódica tienen isótopos, pero el que predomina es el que se encuentra en la tabla periódica. Muy bien, sigamos. Tenemos otro tipo de átomos que son los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son átomos que tienen igual número másico, o sea, igual número de masa, o sea, igual número A, pero diferente número atómico. Ojo, si es diferente número atómico, se tratan de elementos diferentes. Miremos acá el ejemplo. Tenemos el carbono y el nitrógeno. Son átomos diferentes, por lo tanto, su número atómico, miren, es diferente, 6 y 7. Pero ¿qué es lo que tienen en común? El número masa, ¿sí? El número masa. Entonces, el número masa va a ser diferente. Acá hay un error, ¿sí? Acá no es Z. ¿Cómo se representa? Ojo, aquí es el número masa, ¿ya? Entonces, aquí sería A, su masa es 14 del carbono, y de acá de este nitrógeno, su masa también es 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería el número masa que tienen iguales. Los isótopos, iso igual, varos pesado. Entonces, el número masa es igual. Otro tipo de átomos tenemos los isótonos. ¿A qué se refieren los isótonos? Iso igual, tonos, neutrones. Son átomos que presentan igual número de neutrones, ¿sí? Pero diferente número atómico y diferente número de masa. Muy bien, acá está la masa, tienen diferente y el diferente número atómico. ¿Se dan cuenta? Diferente número de masa, diferente número atómico. Pero ¿qué es lo que tienen igual? El número de neutrones. ¿Cómo hemos dicho que se obtiene el número de neutrones? Restando. ¿Restando qué? La masa menos el número atómico. 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Entonces, tienen igual acá vendría, ¿no? Acá vendría a estar este número 6 y acá también vendría a estar el otro número 6. O sea, ambos tienen igual número de protones, por lo tanto son isótonos. Continuamos. Continuamos. Luego tenemos lo que son los isoelectrónicos. ¿Qué son los isoelectrónicos? Ojo, iso igual, electrónicos, electrones. Entonces, acá tenemos, jóvenes, igual número, cantidad, igual número de electrones que pueden tener estos elementos, pueden ser neutros o iones,
que tiene la misma configuración electrónica. ¿Por qué? Porque tiene igual cantidad de electrones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto que nos está molestando. ¿Sí? Ya. Sigamos. Entonces, hemos dicho que los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. Vamos a ver acá. Este neón, recuerden, jóvenes, que si el átomo es neutro, se cumple la regla del pez, ¿sí? Si el átomo es neutro, se cumple la regla del pez. ¿Qué significa pez, profesora? Que protones es igual a electrones y esto es igual a Z. Esa es la regla del pez, ¿sí? Entonces, ¿qué son los isoelectrónicos? Los isoelectrónicos son aquellos que tienen igual número de electrones. Entonces acá, si este neón no tiene carga, quiere decir que los protones son igual a electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene? 10. Este sodio es un catión porque tiene carga positiva. Si fuera neutro, tendría 11 protones y 11 electrones. ¿Sí o no? Pero, ¿qué ha pasado? Como ha perdido un electrón, entonces ya no tiene 11 electrones, sino ahora tiene 10 electrones. Este magnesio, que tiene número atómico 12, si esto fuera neutro, ojo, tendría 12 protones y 12 electrones. Pero como ha perdido 2 electrones, esos 2 electrones se convierten en 10 electrones. Este flúor, que tiene número atómico 9, si fuera cero esto, tendría 9 electrones. Pero como ha ganado un electrón, porque recuerden que esta carga negativa es porque ha ganado un electrón, tiene 10 electrones. Entonces, estas especies químicas que ustedes ven acá, que son el sodio, el neón, el magnesio y el flúor, tienen 10 electrones. ¿Cómo se llaman a eso? Isoelectrónicos. ¿Ya? Se llaman isoelectrónicos. Borramos para que no nos interrumpa lo que estamos haciendo. ¿Ya? Sigamos. Ay, Dios. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver acá una regla de memotecnia. ¿Sí? Isótonos. Isótonos tiene N, igual número de neutrones. Ojo, es una memotecnia. Isóbaros tiene la A, ¿no? Isóbaros, entonces igual número másico. Isótopos, ¿qué tienen? La P, igual número de protones, ¿está claro? Entonces, miren una forma para poder, que ustedes, ¿no? Puedan, ahora que necesitan tener bastantes conocimientos para los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, pueden utilizar esta memotecnia que les va a ayudar a recordarse, ¿no? De lo que significa. Muy bien, continuamos. Muchas gracias. Espero que les haya servido y vamos a continuar en la videoconferencia. Muchas gracias.